Hola amigos, soy Ángel y hoy te hablaré de algunos términos y conceptos imprescindibles en la contabilidad, los cuales son balance general, activo, pasivo, capital, estado de resultados, ente, entidad, asiento contable, cuenta, persona moral y persona física. Muy bien, comencemos. Sabemos que la contabilidad registra todos los movimientos financieros de una empresa o entidad y que lo hace a través de documentos oficiales. Estos documentos se denominan estados financieros. Uno de los principales estados financieros es el balance general o estado de situación financiera. Este muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones de la entidad. Es decir, presenta el activo, pasivo y capital de la empresa. Para comprender mejor esto, debemos saber la definición de cada uno de estos términos. Primero, el activo. Son los bienes y derechos propiedad de una empresa, que a su vez se dividen en cuentas. Algunas de las principales son caja, bancos, clientes, solo por mencionarte algunas. En un video posterior hablaremos más a fondo de cada una de estas. Segundo, el pasivo. Son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Algunas de las principales cuentas de este son proveedores, acreedores diversos, etc. Y tercero, el capital. Tiene varios significados, pero casi siempre se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero. Para entender mejor, te explicaré tres aspectos de lo que se entiende por capital. Primero, el capital económico. Está presentado por el conjunto de bienes necesarios para producir la riqueza. Por ejemplo, si hablamos de un carpintero, sus herramientas de trabajo constituyen su capital. El segundo es el capital financiero. Este es el dinero que se invierte para producir renta o intereses. Por ejemplo, un inversionista que compra acciones con el objetivo de obtener utilidades. El valor de sus acciones constituyen su capital. Y tercero, el capital contable. Es la diferencia aritmética que existe entre el activo y el pasivo. Por ejemplo, si la empresa tiene en su cuenta bancaria 10 millones de pesos, pero también tiene una deuda con sus proveedores de 2 millones de pesos, su capital será de 8 millones. Esto porque le hemos restado a los 10 millones los 2 millones de deuda. Y bueno, el capital contable es el que siempre se presenta en el balance general. Algunas de sus cuentas son capital social, capital contribuido, etc. Otro de los estados financieros importantes es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Este muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un determinado tiempo. Cuando decimos ingresos, nos referimos a las ventas, los dividendos y los ingresos financieros. En el caso de los gastos, podrían ser las compras de mercancía, los gastos de personal, etc. Al igual que el balance general, se ordena mediante cuentas. Las principales son ventas, compras, devoluciones sobre compras, gastos financieros, productos financieros, etc., de los cuales hablaré en un próximo video. Igualmente, hay muchos conceptos que son importantes tenerlos bien claros. Uno de ellos es la definición de ente. Cuando hablamos de ente, nos referimos a un ser o a un sujeto, es decir, la palabra se puede emplear para una empresa o también para un simple individuo. Cuando hablamos de entidad, nos referimos a una colectividad o asociación de personas que se pueden considerar como unidad. Este concepto se puede utilizar para nombrar una compañía, corporación o empresa. Ahora, las cuentas son cada uno de los elementos básicos que conforman las listas que sirven para sistematizar la contabilidad e identificar por nombre cada movimiento o transacción financiera de la empresa. Una de las cuentas principales y necesarias es la de bancos.
la cual registra la entrada así como la salida del dinero de la cuenta de cheques o bancaria del ente económico. Y en el caso del asiento contable nos estamos refiriendo a el enunciado o anotación que describe algún movimiento económico que se está realizando en la empresa. Un ejemplo de esto sería el siguiente: la entidad compró mercancía de contado por 100,000 pesos. Esta transacción se tiene que pasar a sus cuentas correspondientes mediante el sistema de partida doble. La partida doble en la contabilidad consiste en un movimiento que afecta a un mínimo de dos cuentas, una en el debe y otra en el haber. Se basa en la teoría de que no hay deudor sin acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que si compro un producto, yo soy el deudor y mi proveedor será el acreedor. Debemos tener bien claro el concepto de debe y haber, ya que de esto parte todos los registros contables. Así que te lo presentaré mediante esta tabla en forma de T. Puedes ver que del lado derecho tenemos debe, cargo y deudor, los cuales representan aumentos en el activo. Por ejemplo, dinero que se recibe en la cuenta de bancos. Disminución del pasivo al hacerle pago a los proveedores. Reducción también del capital al haber una reducción en el capital social. Representan gastos, por ejemplo, en las compras de mercancía o factura de gastos de teléfono, electricidad, agua, etc. Del lado derecho tenemos el haber, abono y acreedor, los cuales representan disminución del activo. Se puede ver que es todo lo contrario a debe, cargo y deudor, porque representan disminución del activo. Por ejemplo, si sacamos dinero del banco o vendemos algún terreno parte de la empresa. También representan aumento del pasivo al adquirir una deuda con nuestros proveedores comprándoles mercancía a crédito. Representan aumentos del capital al haber aportaciones de los socios al capital social. Representan ingresos cuando tenemos ventas o el banco nos abona intereses. Pongamos el ejemplo que dice que la entidad compró mercancía de contado por 100,000 pesos. En este caso se haría un cargo a compras, que es una cuenta de estado de resultados, por la cantidad de 100,000 pesos y un abono a bancos por la misma cantidad. Si observamos, se mantiene el equilibrio, es decir, que siempre debe sumar la misma cantidad del lado derecho y también la misma cantidad debe estar en el lado izquierdo. Si se llegan a restar, es decir, el lado derecho menos el izquierdo, el resultado sería 0, es decir, se anularía. Bueno, pasando a los conceptos de amortización y depreciación, se puede decir que toda empresa está compuesta por elementos o activos de carácter duradero y temporal. Con el paso del tiempo, los activos pierden valor. En otras palabras, sufren una amortización o depreciación. La depreciación y amortización hace referencia al desgaste que sufre un activo. Sabemos que el activo son derechos o bienes que tiene la empresa. Y solo se diferencian en que la depreciación hace referencia al desgaste de los activos fijos, como son el equipo de reparto, los edificios, mobiliario, equipo, etc. Y la amortización hace referencia al desgaste de los activos intangibles, como pueden ser las marcas, los patentes, los gastos de instalación, etc. Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizará sus actividades como persona física o moral. La persona física es aquel individuo capaz de obtener obligaciones y ejercer sus derechos. La persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado. Por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil, una sociedad anónima con fines de lucro, etcétera, etcétera. Espero que estos puntos les hayan servido para entender mejor la contabilidad. Si te gustó el video y crees que la información es de provecho, compártela con tus amigos, dale like y suscríbete.